A todos los que no he visto, tengan un feliz año. Este año 2014 es un año especial. Yo quiero que me acompañe, que abra su Biblia en el libro de Reyes. Vamos a apagar el proyector, por favor. Me acompañe en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a ver este tema de cómo Dios habla en medio de la dificultad. Diga conmigo, ¿cómo Dios habla en medio de la dificultad? ¿Tiene su Biblia abierta? Capítulo 19, vamos a agarrar como base el verso 3. Y dice la Escritura: Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Levante su mano derecha. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das, levantando nuestra mano derecha como señal de fe, que lo que pedimos lo recibimos en el nombre de Jesús. Nos revestimos de la justicia de Cristo. Y te pedimos, Señor, que nos hables como tú nos sabes hablar, pero que abras el entendimiento de nuestro espíritu para que podamos percibir tu voz de una manera muy clara, Padre. Que podamos, Señor, abrir nuestros oídos espirituales, como dice tu palabra: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y de esa manera nosotros oigamos. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que veamos este pasaje, cómo Dios habla en los momentos de dificultades y de dificultad. Dios, hermano, conoce nuestro futuro. Nosotros estamos viviendo un tiempo, un momento el cual Dios estipuló para que nosotros estuviésemos en este día. La Escritura dice que a nosotros nos ha tocado vivir los últimos días. Usted sabe que Dios es eterno, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, y Él ha visto ya nuestro pasado y ha visto nuestro presente y nuestro futuro, que no lo conocemos. Él ya lo vio. ¿Por qué razón? Porque el tiempo es algo creado, es algo que Dios lo creó, pero Él no se rige al tiempo, Él está sobre el tiempo. ¿Sabe cómo es el tiempo para Dios? Es como ver su Biblia, vea su Biblia, la tiene ahí, tiene un principio y tiene un fin, y usted la puede contemplar, la puede leer, la puede ver. De esa manera el tiempo es para Dios. Él no está sujeto al tiempo, sino Él está más allá. Entonces Dios, que conoce nuestro futuro, siempre va a proveernos la ayuda que vamos a necesitar. Por eso, como dice el Salmo, uno de los salmos, me parece que es el 37, verso 5, que dice: confía, o sea, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encomendarle a Él nuestro caminar, nuestro camino. Nosotros no sabemos qué nos espera, pero si le encomendamos al Señor el camino, Él sí sabe. Que confiemos en Él y Él va a hacer. Entonces, una de las cosas más difíciles para el ser humano, por nuestra naturaleza pecadora, es confiar. Es confiar. A nosotros nos gusta saber cuánto tenemos en el banco, con cuánto contamos, qué vamos a hacer de aquí a 5 o 10 minutos, o qué vamos a hacer de aquí a un mes y cómo vamos a pagar nuestras cuentas. Eso es bueno saberlo. Es bueno, porque es bueno planear. Pero hay cosas que están fuera del alcance de la mano de uno.
Hay cosas que no podemos nosotros controlar, sino que están en el control de Dios. Recordaba lo que dice un canto que escuché, que dice: esperar en ti, difícil sé que es. O sea, cuando esperamos y no sabemos qué es lo que va a pasar, es difícil. Porque es difícil, hermano, saber que usted tiene un compromiso a fin de mes, quizá pagar alguna deuda, pagar su renta, pagar su mortgage, y si no tiene dinero en la mano, qué difícil es pensar ¿y qué voy a hacer al fin de mes? Es difícil. Cuando tenemos no hay problema, lo guarda y ya estuvo, y dice y esto es para tal cosa. Pero cuando no tenemos, es difícil porque no sabemos. Pero esas circunstancias muchas veces Dios las permite para enseñarnos a confiar. Dios dice: yo no te dejaré y no te desampararé. ¿Usted cree eso? Es una palabra profética esa. Entonces aquí veamos a un Elías que acababa de tener una gran victoria. Una victoria poderosa. Una victoria en la cual había visto caer fuego del cielo. Y estaba contento. Pero luego él se da cuenta de una circunstancia. Y él ve que su vida corre peligro. Y como leíamos, va a dejar a su criado, a Berseba de Judá, y él va de camino al desierto. De camino a donde no hay descanso, donde hay sol, hay calor en el día, hay frío en la noche. Pero en una versión dice que él se fue y se refugió bajo un palo de manre. Aquí esta versión que de Dios habla hoy dice distinto. Lo llama al árbol una retama, que es lo mismo. Pero dice que el siervo de Dios, después de una victoria tan poderosa, dice que tenía ganas de morirse. Qué contrariedad, ¿no? Qué contrariedad después de haber visto caer fuego del cielo, después de haber visto cómo Israel había doblado su rodilla ante el Señor y se había alejado de Baal. Era como para estar, hermano, lo mejor, ¿no? Pero esto nos enseña que como el futuro nuestro está en las manos de Dios, no confiemos en nuestra propia fuerza. ¿Dice usted amén a eso? Nunca usted ni yo confiemos en que, oh no, yo nunca voy a hacer tal cosa, yo nunca, no diga nunca. Por eso dice, encomienda al Señor, ¿qué? Tu camino. Porque si tú y yo encomendamos al Señor nuestro camino, Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer y lo que nosotros esperamos que Él haga. Por eso, ese verso tan conocido por usted y por muchos cristianos que dice en Jeremías 29:11, ¿cómo dice? Porque yo sé los planes que tengo contigo. O sea, planes, estamos hablando de un futuro. Y son planes del bienestar que tú esperas. Pero eso, si tú encomiendas al Señor tu camino, Él va a hacer eso. Ahora, si encomendamos a nosotros mismos el caminar, hermanos, si corremos peligro. Elías, en este momento, él está sobre la cima de la victoria, pero sobreviene una amenaza. Él se siente, hermano, comienza a ser atacado por el enemigo, porque este ataque que Elías tuvo no fue un ataque así nomás. Yo siempre comparo a Elías con Pedro. Y me gusta esa comparación, porque Elías decía: yo soy el único profeta que he quedado. Si usted lee en el capítulo 18, mientras él habla con los profetas de Baal, él les dice: yo soy el único profeta que he quedado de parte de Jehová, y los reta y tiene una victoria sobre ellos. Si usted ve el cuadro de Pedro, cuando el Señor le dice, Pedro, le dice: esta noche me vas a negar 3 veces. ¿Qué le dice Pedro? No, Señor, si es necesario, yo voy a la cruz contigo. ¿Y usted cree que Pedro estaba él mintiendo o estaba él llevándosela de valiente? No. Yo creo que Pedro con toda sinceridad le dijo al Señor lo que le dijo. Lo que sucedió
es que hubo un ataque satánico de una magnitud, hermano, que va más allá del entender humano. Si usted lee lo que le dijo el Señor, le dijo, mira Pedro, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte y se le ha sido concedido. Pero no te preocupes porque yo he clamado, yo he orado por ti. Pero entonces, ¿quién era el que iba a venir contra Pedro? Si usted lee los evangelios, dice que a Judas se le metió el diablo. Dice que en el bocado de pan entró Satanás en él. Terrible, ¿verdad? Pero con Pedro no. A Pedro lo atacó el diablo. Lo zarandeó Satanás. O sea que por eso tiene razón el apóstol Pablo cuando dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades. Entonces, cuando hablamos de principados, estamos hablando de espíritus, hermano, poderosos. Son príncipes. Por eso de ahí viene la palabra principados. Luego dice potestades. Ya las potestades tienen un rango menor, pero son espíritus que gobiernan. Los principados, hermanos, son aquellos espíritus que gobiernan sobre naciones. Ahora las potestades gobiernan sobre áreas grandes, así como donde se encontraba el Gadareno. En una área, hermano, donde hay áreas donde uno camina y uno siente algo raro, dice que hay algo raro en el ambiente porque son potestades las que están sobre esos ambientes. Y luego dice que hay gobernadores de las tinieblas. Y luego dice que hay huestes de maldad. Pero el ataque que llegó a Elías fue un ataque de un nivel alto en la jerarquía satánica. Si usted se da cuenta, quien atacó a Elías fue el espíritu de Jezabel, que se metió en aquella mujer que se llamaba Jezabel, pero no era ella, era un espíritu. Ese espíritu lo encontramos luego en las iglesias, en Apocalipsis, donde el Señor le dice, pero tú que toleras a aquella mujer que se llama ser profetisa, pero que enseña a quién, a mi siervo, dice, a cometer inmoralidades sexuales, y comienza, ¿qué es? Es un espíritu. Entonces, cuando Elías se vio, hermano, lo agarraron de improviso. Elías estaba disfrutando su victoria cuando le vino un ataque, pero de una magnitud poderosa, del lado de las tinieblas. Elías lo primero que sintió fue depresión. Elías lo primero que sintió fue acordarse de todas las cosas negativas que habían en él. A tal punto que leamos lo que le dice, en esta versión Dios habla hoy, verso 4, dice, finalmente se sentó bajo la retama o el manre, era tal su deseo de morirse, que dijo, basta ya Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué nos dice eso? Que Elías seguramente comenzó a acordarse de todas las cosas de su casa. Comenzó a acordarse de todas las cosas que pasaban en el hogar donde él creció. Comenzó a acordarse del abuelo. Comenzó a acordarse del tatarabuelo si lo conoció, y comenzó a darse cuenta de cómo esa gente vivía. De cómo esa gente era contraria a Dios, cómo esa gente era, hermano, quizá gente que sufrió ataques del diablo de una magnitud similar. Y los vio fracasar y dijo, ahora me toca a mí, mátame mejor porque no soy mejor que ellos. O sea, estamos viendo un ataque fuerte, ¿verdad? Pero como Dios siempre está en control, diga conmigo, Dios está en control. Y él dijo, aunque pases por las aguas, no te van a llevar de largo. O sea que lo que nos está diciendo el Señor es, sí vas a pasar por aguas turbulentas, ¿verdad?
Aguas turbulentas, hermano, son terribles. El agua tiene una fuerza tremenda. Y dice, y aunque pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás. Vemos el ejemplo de los compañeros de Daniel, pasaron por el fuego y no se quemaron, pero ¿pasaron la aflicción? ¿Verdad que sí? O sea, es la aflicción, la sufrieron, las quemaduras no, pero mientras los tiraban al horno, pasaron un momento de apuros. ¿Lo impidió Dios? No, no lo impidió, porque Él quería enseñar algo, pero Dios siempre tiene el control. Dice entonces, el verso 5, y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó, y tocándole le dijo, levántate y come. Entonces, lo primero que Dios hace es enviar un mensajero, ¿verdad? Un ángel es un mensajero. O sea, cuando tú estés en dificultades y en problemas, lo primero que Dios te va a enviar es un mensaje. Es un mensaje, es un decirte, tranquilo, levántate, trae algo para ti. O sea, trae provisión. Fíjense cómo estamos hablando y estamos viendo de cómo Dios nos va a hacer oír su voz. Entonces entendamos cómo Él actúa. El primer paso que hizo con Elías fue enviarle un mensajero. Y dice que aquel ángel le dijo, estamos leyendo el verso 5, se acostó, bueno, pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Entonces le está pidiendo, el mensaje de Dios es primero, levántate. Estás dormido, ¿verdad? Estás dormido. La Biblia dice que el que esté dormido, que se levante. Porque los que duermen, duermen de noche. Y cuando se refiere a la noche está refiriendo al mundo espiritual de tinieblas. Entonces dice, el que esté dormido, levántese y lo alumbrará Cristo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Levantarse. De la orden del mensaje es, actúa, levántate y luego que te levantes, acciona, come. Come. Usted sabe que en la militar, a los que los mantienen vigilando toda la noche, los centinelas que están de turno, ¿sabe cómo los mantienen despiertos? Comiendo. Sí, comiendo, porque les da energía la comida. Y mejor si comen algo dulce. Por eso usted cuando se va a ir a acostar no coma cosas dulces, porque entonces no se va a dormir. Entonces a los militares así los mantienen, algo dulce, comida, y se despierta. Por eso le está diciendo, levántate y come. Porque la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Te va a alimentar. Te va a alimentar. Mi esposa testificaba que dice que ya anoche yo le decía, acuéstate, acuéstate. Ella leyó la palabra de Dios, pero no se podía dormir. ¿No dijiste que lo que te dio fue energía? Porque la palabra de Dios literalmente es medicina a tus huesos. Eso es lo que dice. Entonces, dice que Elías miró a su alrededor, veo el 6, y vio cerca de su cabecera, y había una torta cocida sobre las brasas, hasta brasas y ni cuenta se había dado, y una jarra de agua. Entonces accionó. Oiga lo que dice, se levantó, comió y bebió. ¿Y qué hizo después? Se volvió a acostar. O sea, no accionó totalmente. Extraño. Se volvió a acostar, pero el ángel del Señor vino por segunda vez, y notemos lo que el ángel hace. Primero le habla y lo toca. La primera vez le habló y lo tocó. La segunda vez que está dormido, ya bien comido, lo vuelve. Primero le habla el mensaje, luego lo toca. Y le dijo, tocándolo le dijo, levántate y come.
porque si no el viaje sería demasiado largo para ti, dice esta versión. En la versión que usted está leyendo, quizá lo que usted leyó, porque te espera un largo camino, ¿verdad? Un camino bastante arduo. Pero notemos, lo hace comer la primera vez, ¿verdad? Se durmió. Lo despierta y le dice, come otra vez. Es como que Elías no comió lo suficiente. Como que Elías solo le dio una mordidita a la torta, un traguito y se volvió a acostar. Y le dijo el ángel, no, esa no es la orden. La orden es que te comas todo. Cómetelo todo. Y por eso es que nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. Porque muchas veces podemos ser como los niños, ¿verdad? Melindrosos, solo no esto, voy a comer esto. No, cómaselo todo. Porque va a haber palabra que nos va a confrontar. Y generalmente a nosotros nos gusta comernos la palabra que nos dice, yo estaré contigo. Y eso que es rico, dice uno, ¿verdad? Pero cuando el Señor comienza a confrontarnos en nuestros errores y a señalarnos, no para condenarnos, sino para que nos arrepintamos de las cosas que tenemos malas, como eso que ya no, dice uno, no, ahí ya no, dice, eso es para el hermano fulano, eso no es para mí. Y entonces no se lo come todo uno. Y por eso es que se duerme. ¿Verdad? Porque se comió solo lo rico. Entonces le da sueño, qué rico, dice, ¿no? Pero cuando uno se come todo, entonces te hace el efecto de lo rico y también te hace el efecto de la confrontación que Dios nos da. Dios así habla. O sea, Dios no todo el tiempo te va a decir, va a haber tiempo que te va a decir, tú eres mi hijo, tú eres mi príncipe y levántate y todo bien lindo, pero van a haber momentos en que el Señor va a venir y dice, como el salmista, su vara y ¿qué? Y su callado, entonces va a venir con la vara. Pero eso infunde aliento también. Por eso él no recibió el aliento completo. Pero veamos lo que hace Elías. Elías se levantó y comió y bebió. Y aquella comida que dice que le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Entonces, ¿a dónde es que Dios lo estaba enviando? A su monte. O sea, le dijo, si tú no te comes esta comida, si no te bebes esta bebida que te envío por medio de mi mensajero, no vas a tener fuerzas para recorrer el camino largo que te espera, porque yo me quiero encontrar contigo en Horeb. Ese era el plan de Dios. Pero notemos, Dios no le habló directamente. ¿Le envió qué? Mensaje y comida. Le está diciendo Dios, yo quiero hablar contigo, pero tú tienes que llegar a la cita. Ahí te espero. Antes no. Antes el primer paso es acciona. ¿Estás deprimido? Sí, Señor, tengo hasta sueño, mátame, le estaba diciendo, come. Interesante, ¿verdad? Le digo interesante porque muchos ven a muchos personajes de la Biblia en ocasiones como esta de Elías negativamente. Muchos dicen, ese Elías sí que de una vez, después de que Dios como le habla, llovió y cayó hasta fuego del cielo, y miren en lo que anda. No, lo que pasa es de que uno no conoce el trasfondo de lo que él estaba viviendo. Pero como Dios sí nos conoce, ¿verdad? Entonces Dios estaba teniendo un trato con él. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y estos pasajes están escritos para que nosotros sepamos cómo Dios habla. Entonces, cuando Dios te dice, come, come. Cuando Dios te dice, levántate, levántate. Cuando Dios te dice, camina, camina. La cita es, le dice, después que hagas todo eso, voy a hablar contigo directamente. En el monte de Horeb. Y dice, se levantó y fue al monte de Dios, dice el 9, y al llegar entró, ¿a dónde? ¿A dónde entró? Diga conmigo, a una cueva. Y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo,
¿qué haces aquí, Elías? Interesante, ¿verdad? Porque ¿a dónde estaba la cueva? ¿En dónde estaba la cueva? Moreb. O sea que había una cueva. Usted sabe que también otro que anduvo encuevado fue David. Como que la naturaleza humana lo que busca son cuevas. Y allá andaba con todos los que estaban pues con algún impedimento físico. Más de algún impedimento físico tenía. Ahí estaban todos encuevados con David. ¿Y de qué huía él? De Saúl. ¿Y qué quería hacerle a Saúl? Matarlo. ¿Y qué querían hacer con Elías? Matarlo. O sea, una situación bien similar, ¿verdad? Pero Dios le dijo al monte, pero él se fue a la cueva. Entonces ahí eso nos muestra a nosotros. ¿Por qué eso queda escrito? ¿Para que sepamos la historia de Elías? No. No solamente eso, sino para que sepamos lo que Elías hizo y lo que muchas veces nosotros hacemos. Espiritualmente hablando. Meterse a las cuevas. O sea, ¿qué es una cueva? Una cueva por lo general es húmeda. Hay humedad. Hay oscuridad. Y también se siente frío. Pueden haber arañas, pueden haber serpientes, pero generalmente en algunas cuevas se meten más animales, ¿verdad? Animales así como, en algunas cuevas hasta osos se meten a dormir, ¿verdad? En el invierno. Lobos, dice el hermano, imagínense. Peligros, ¿verdad? Yo le digo pues porque en una ocasión yo fui a unas cuevas que hay aquí cerquita, allá por el Shenandoah Valley, y afuera estaba bien caliente, pero bien caliente. Y cuando entramos a la cueva, estaba bien húmedo, pero fresco. Sentía como aire acondicionado, pero un aire acondicionado como cuando hay mucho. Cuando ponen un aire acondicionado en un lugar pequeño y el aire acondicionado es muy grande, se va a sentir como que es una cueva, porque es demasiada la potencia que hay de aire acondicionado, que va a haber mucha humedad. Entonces, de esa manera, él buscó, ¿qué buscó entonces? Su comodidad. Entonces las cuevas son como comodidad. Pero Dios muchas veces sabe qué es lo que Él hace, nos incomoda. Dice amén a eso. Porque uno cuando está cómodo, tranquilo, usted sabe, yo salgo, vengo, entro, hago y todo está en control. Pero cuando se le comienzan a salir las cosas fuera de control, ¿se incomoda uno o no? O usted dice, amén, Señor, gracias. ¿O dice usted eso? Gracias, Señor, porque las cosas se me salieron de control. ¿Dice usted eso? Cuando uno no puede hacer nada. Entonces, cuando uno no puede hacer nada, lo incomoda a Dios. Y como Él sabe cómo incomodarnos, ¿verdad? ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él nos quiere quiere la atención nuestra. Y como nos está hablando y uno bien distraído, ni caso le hace a Dios. Y Dios mira, te dice, ya sé cómo, yo, y como Él lo conoce bien a usted y a mí, Él sí sabe a dónde nos incomodamos. Pero Él sí sabe perfectamente, solo un toquecito así, ya sabe que nos vamos a incomodar. Y como nos conoce, ahí nos incomoda. Entonces viene y le pregunta a Elías, ahí ya le está hablando. Se da cuenta que Dios lo situó a un lugar, y aunque está en el lugar equivocado, que Dios no lo mandó, ya le comenzó a hablar Dios. Directamente, porque aquí dice, pero el Señor se dirigió a él. Estoy leyendo el verso 9. ¿Y qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Pero fíjese, pero la obediencia de Elías lo llevó a escuchar ¿qué? La voz. Entonces, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Obedece. Obedece los primeros pasos y vas a escuchar la voz de Dios, aunque te equivoques en el camino, pero como vas en obediencia, ya tienes derecho a que Dios te hable.
Elías se equivocó. ¿Y qué le dijo Elías? Yo no te mandé ahí. Eso le está diciendo, ¿verdad? ¿Qué haces ahí? Pero le está hablando. Entonces veamos. Y respondió, ahí a Elías está hablando con su Señor. Y le dice, he sentido mucho celo por ti, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y han derrumbado tus altares, a filo de espada han matado a tus profetas. O sea, le está diciendo, mira Señor, yo veo por tus intereses y mira todo lo que han hecho en contra de ti. Hasta ahí lo está escuchando Dios, y es verdad, han matado a mis profetas. Y luego le dice lo que decía en el capítulo 18, se lo repite, solo yo he quedado y me están buscando a mí para quitarme la vida. Entonces viene el Señor y sigue un diálogo en el 11, y le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí. ¿Sobre dónde? ¿Sobre dónde dice? Sobre la montaña. ¿A dónde lo había enviado Dios? Hasta la cima del monte, ¿verdad? ¿Pero dónde estaba Elías? En la cueva. Y ahí en la cueva, ¿qué es lo que hay? Quejas. O sea que una de las cosas que Dios nos está diciendo es, cuando estés quejándote, hijo, solo quejándote y queja, estás en cueva. Aunque te esté hablando. Solo quejas. Se está quejando con Dios. Y por último le dice, Señor, y solo yo he quedado. O sea, como en otras palabras le está diciendo, mira Señor, no solo las circunstancias están difíciles, las cosas andan mal, y de ajuste, solo yo te quedo. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo a Dios? O sea, Señor, es mejor que hagas algo por mí, porque solo yo soy el que quedo. Y si yo me voy, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Imagínate que me matan a mí. ¿Qué vas a hacer tú? Entonces viene el Señor y no le dijo nada. No, fíjese que cuando Él le dijo, solo yo he quedado, el Señor lo ignoró. En el 11 lo ignora porque le dice, y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie sobre el monte. En aquel momento, ¿qué dice? Pasó el Señor. Y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero añade, pero el Señor no estaba en el viento. O sea, el Señor estaba ahí. El viento llegó y comenzó a quebrar todo. Y Elías seguramente se asustó. Y dijo, bueno, es el Señor, así los va a destrozar a todos. Y el Señor no estaba ahí. Eso haber dicho, hoy sí que estos que me andan persiguiendo, que vean qué van a hacer, porque si el Señor está haciendo esto con el monte y las piedras, que se atengan a haber dicho Elías. Y cuando se dio cuenta, el Señor no estaba en el viento. ¿Cuál era el mensaje que le estaba mandando el Señor con el viento? Estaba diciendo Elías, tú estás muy impresionado con las cosas que ves alrededor tuyo, pero yo no me dejo llevar por las circunstancias ni por las impresiones. Es mi presencia la que hace la diferencia. Porque no estaba el Señor ahí. Dice, después del viento, dice, hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Luego dice el 12, y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Entonces, lo que está enseñando el Señor en este pasaje es, Él te va a hablar a ti, pero no esperes que te hable de una manera espectacular. Hay gente que dice, es que yo quiero oír la voz de Dios. Hay gente que yo he oído que dice, yo oí la voz audible del Señor que me dijo. ¿Verdad? Y qué maravilloso. ¿Alguno de ustedes ha oído la voz audible de Dios alguna vez? ¿La ha oído? Maravilloso. Eso es precioso. Haber sido como
como tronaron las rocas, ¿verdad? Dice que la voz del Señor es como un montón de agua, dice, cuando el agua está pegando con ímpetu. Así dice Apocalipsis, que cuando se oye la voz de Dios, como las muchas aguas. Pero viene el Señor y le dice a Elías, pero no te impresiones de eso, porque mi voz es así como el viento, pero no soy yo el que estoy hablando, es el viento. Mi voz hace temblar la tierra, el Señor habla y la tierra tiembla, hay terremoto, pero no soy yo el que estoy hablando, sino que solamente mandé a la tierra que temblara por sí sola. O sea, lo que el Señor está diciendo es, para oír mi voz no vas a necesitar una gran señal, como mucha gente espera. O el fuego, ¿verdad? El fuego es algo, hermano, impresionante ver aquellos incendios en California, ¿verdad? Y eso que uno ve por televisión y se ve impresionante. Pero dice el Señor, yo no te quiero hablar de una manera espectacular, ni impresionante, ni deslumbrarte, sino que lo que quiero es hablar a tu corazón. Y dice que se presentó entonces un sonido suave, dice aquí, y delicado. Eso quiere decir que Dios te va a hablar en la quietud de tu espíritu, ¿verdad? En la quietud de quizá de la noche, cuando todos están durmiendo. Te despertó el Señor y no te puedes dormir. Y el Señor quiere hablar contigo cuando nadie molesta, cuando ni los perros ladran, y ya ni los grillos muchas veces, que ya se durmieron también. Entonces ahí te quiere agarrar el Señor a hablarte en un silbo apacible, hablarte ahí a como tú le entiendes, porque fíjese que no dice cómo. ¿Cómo dice aquí? Si usted lo lea en su versión, yo lo leo aquí, dice, se oyó un sonido suave y delicado. No es mucha la descripción, ¿verdad? Porque suave puede ser suave, no sabemos cómo, y delicado, pues cada quien tiene su definición de delicado. ¿Verdad que cada quien tiene su definición de delicado? Usted le dice a alguien, toque esto. Uy, dice, qué suavecito. Otro dice, qué delicado esto. Otro dice, no, eso no es delicado. O sea, que cada quien tiene sus definiciones. Por eso Dios a cada quien le habla como entiende. Por eso no hay una definición de cómo es que Dios habla, sino que a cada quien Dios le habla como entiende. Imagínese a un pandillero que se acaba de convertir, ¿cómo le va a hablar el Señor? Pues como ellos hablan, ¿no? Si son mexicanos, norteamericanos, le va a decir vato, vato le va a decir al Señor. De esa manera entiende. Oiga esto. Al escucharlo Elías se cubrió, que dice, la cara con su capa. ¿Pero qué escuchó? Al escucharlo, ¿qué? El silbo apacible, el sonido suave y delicado, se cubrió el rostro con su capa y salió y se quedó a la entrada ¿de dónde? ¿Y no le habían dicho que se fuera para arriba, pues? Leyó los versos anteriores. ¿Y a dónde estaba? En la puerta. Fíjese cómo, pero fíjese cómo es uno. ¿Quién le habló? ¿Lo hizo? Obviamente no lo hizo. Pero eso es lo admirable de Dios, ¿no? Que aunque a veces uno es bien tardo para entender, Dios le está hablando a uno y uno sí dice, sí, pero no hace. Vaya que Elías había hecho los primeros pasos, ¿no? Y había llegado hasta ahí. Pero como Dios es tan paciente con nosotros, realmente veo la paciencia de Dios. Primero reclamándole, alegándole, diciéndole que va a hacer sin él. Le dice, lo ignora, le dice, vete a la punta del monte, no se va. Yo creo que entonces por eso mandó el viento para ver si salía. Mandó el terremoto para ver, de repente me cae la cueva y no salió.
Manda el fuego el Señor para decir, tal vez con el calor sale para a ver que le dé el viento arriba y no sale. Entonces dice el Señor con su paciencia, te voy a enviar el silbo apacible. Y al oírlo ahí sí entendió. Por eso le digo, Dios a Elías no entendió ni de las tres formas, entonces le habló como él entendía. El silbo apacible. Y luego dice aquí, salió y se quedó ¿a dónde? A la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué le dice otra vez? Elías, ¿qué haces aquí? ¿No te dije que te fueras para arriba? Es que gracias a Dios que Dios es Dios, ¿verdad? Le digo que gracias a Dios que Él es Dios, o sea, se ve como redondeado el asunto. Pero imagínense que lo pusieran de Dios hace un ratito. ¿Saber ni qué haría? Destruye la mitad de la tierra en los primeros segundos. Pero el Señor tiene una gran paciencia con nosotros. Y dice, entonces, Él contestó, he sentido mucho celo, y sigue con el reclamo, ¿ven? He sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me andan buscando para matarme. Como que la primera vez no le bastó a Elías, ¿verdad? El Señor lo ignoró la primera vez. Y como lo ignoró, entonces dijo, no, pero ya va a venir de regreso y le voy a volver a decir lo mismo. Eso es lo que hizo. Oiga, entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde veniste, al desierto de Damasco. Oiga eso. Dios lo volvió a ignorar. No le contestó, ¿verdad? Que no le dijo nada. Le dijo, primero le dije, vete arriba, no se fue. Le volvió a hablar, ¿qué haces aquí? Le volvió a decir lo mismo. Entonces le dice, ¿sabes qué? Regrésate por donde viniste. Y dice aquí, y le da instrucciones. Es que eso es lo hermoso. ¿Sabe qué es lo que este mensaje nos está enviando Dios? Es de que si le obedecemos, Dios nos va a hablar. Aunque no hagamos las cosas exactamente como Él nos lo diga. Pero solo hay un requisito: que llegues al monte de Dios. O sea, que Dios es su misericordia, ¿verdad? Haber dicho, es que este Elías, yo ya lo conozco como es. Ya lo conozco. Lo voy a mejor mandar al monte, porque yo sé que se va a ir a meter a la cueva, porque Él ya sabe lo que vamos a hacer. Pero como yo soy bueno, ahí le voy a hablar y ahí le voy a dar instrucciones. O sea, en su misericordia, Dios, siempre preveyendo lo que va a pasar, sabiendo lo que va a pasar, Él tiene misericordia. Entonces, solo asegúrate, el mensaje es solo asegúrate, hermano, de llegar al monte de Dios. Asegúrate de llegar ahí y ahí Dios te va a hablar. Ahí Dios te va a instruir. Y le dice, entonces el Señor dijo, regresa por donde veniste al desierto de Damasco, ve y consagra a Hazael, rey de Siria, o úngelo, le dice su versión, me imagino. Úngelo. Y a Jehú, nieto de Nimsi, úngelo como rey de Israel. Que, fíjese que Dios lo llevó a Elías, ¿a dónde primero? Lo sacó de la depresión. Ahí vemos que Dios lo ignoró, 3 veces lo ignoró. La primera vez que lo ignoró fue cuando le dijo, mátame. Ni le contestó Dios nada. Lo ignoró. ¿Qué le envió? Un mensajero. ¿Qué le envió? Comida. La segunda vez, cómetelo todo. La tercera vez, te espera largo camino. La cuarta vez, encuevado, ¿qué haces aquí?
La segunda vez que le hablan el siervo apacible, le vuelve a reclamar lo mismo, lo ignora y lo manda de regreso. Fíjese cómo es Dios, o sea, Él conoce perfectamente cómo somos. Porque no nos creamos mejores que Elías. Si el apóstol Santiago dice que Elías era un hombre común y corriente, dice, con todas las pasiones que tienen todos los seres humanos, dice, porque dice ahí con la pasión que tienen los hombres, no se refiere a solo a los hombres, se está refiriendo a las mujeres, y dice con todas las pasiones que tienen todos los seres humanos era Elías, pero con una diferencia, dice, oraba fervientemente, y Dios hacía llover por la oración de Elías. Pero de lo contrario, Elías era igualito que nosotros. Alegaba, reclamaba, alegaba por sus derechos y por momentos se creía el único. ¿No le ha pasado? ¿Será eso simplemente una coincidencia? Si a usted le ha pasado lo mismo. Si por momentos le dice, Señor, ¿no te has dado cuenta quién soy yo? Eso está diciendo, y el Señor siempre lo ignoró. ¿Sabe por qué? Porque usted es especial para Dios. ¿Sabía eso? ¿Usted sabía que usted es especial para Dios? Sí, es especial. ¿Elías era especial? Sí. Pero habían 7,000 igual que él. Esa era la diferencia para Dios. Está diciendo, sí, Elías lo ignora el Señor, no le dice nada, pero en otras palabras le dice, yo sé que eres especial, pero no te creas tanto. O sea, hay 7,000 igual que tú. Entonces, le dice luego, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, úngelo. Y luego le dice a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, úngemelo o conságramelo como profeta, ¿en qué? En lugar tuyo. ¿Qué le está diciendo ahí Dios? Le está diciendo, Elías, tú eres especial, especialísimo, pero ya te tengo sucesor. Ya te tengo otro que va a ser tu sucesor. Solo te voy a dar el privilegio que lo vas a ungir, que lo conozcas. ¿Cómo es Dios, no? O sea, ¿cuál era la intención de Dios con el ataque de Jezabel? Esto que estamos viendo era lo que Dios quería que pasara. Me vas a ungir 3 personajes. Fíjese que no hubiera sido más fácil que le hubiera dicho después del monte, después de la victoria, Elías, agarra un cuerno de aceite y ve a ungirme a 3 personajes. ¿No hubiera sido más fácil eso? Pero lo que Dios nos está enseñando es que Él nos va a ayudar en medio de las circunstancias difíciles. Para Dios hubiera sido más fácil eso, y para Elías también. Pero Elías tenía que aprender. Y Dios tenía que enseñar. Entonces lo hizo pasar por todo el desierto, lo llevó hasta el monte y de ahí lo regresa. Fíjese. Y cuando viene le dice, y me unges a Eliseo en lugar tuyo. Y le comienza a instruir el Señor. De esta manera, quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará ¿quién? Eliseo. No obstante, le dice el Señor, hasta ahí le está contestando Elías todas sus reclamos. ¿Bien? No obstante, dice esta versión, lo dice en futuro, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Estoy seguro que en sus versiones dice profetas, ¿no? Aquí dice personas israelitas. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Mira, tú eres el profeta que yo he levantado. Vas a ir a ungir a uno en tu lugar, pero te digo una cosa.
personas comunes y corrientes han hecho lo mismo que tú. No han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. ¿Qué te parece, Elías? ¿Te creías el único? ¿Te creías el único? No eres el único. Pero ¿cuáles eran los planes de Dios para Elías? Dice que Elías no sabía. Elías se ha de haber dicho cuando le dijo, ya ungir a Eliseo. ¿Pero para qué? ¿Para que te reemplace? Ha de haber dicho Elías, ¿para qué me puse a reclamar? Ha de haber dicho Elías, ya no dijo nada, sino que ya iba pensando, quizá hoy sí ya, ¿para qué me puse a alegar con el Señor? ¿Para qué me puse a alegar con el jefe? Pero Dios tenía planes más elevados para Elías. Le dijo, eres tan especial, Elías, que te voy a traer conmigo. Y no vas a ver muerte. ¿Pero sabía eso Elías? Fíjense que Elías, ¿qué le estaba pidiendo un día antes? Mátame. ¿Y cuáles eran los planes de Dios con Elías? Que no muriera. Llevárselo vivo, pero Elías quería morirse. ¿Hasta dónde pueden llevar las situaciones adversas a una persona? Con pensamientos suicidas, ¿verdad? ¿O no estaba con pensamientos suicidas Elías? Pero los planes de Dios eran otros. Por eso Dios sabe cómo trata a su pueblo. A Elías lo tuvo que meter a un gran desierto de 40 días para que se le quitaran las ganas de morirse. Saber qué pasaría esos 40 días y 40 noches, la Biblia no dice. Pero algo debe haber pasado. Para que Elías se fuera a meter a una cueva es porque saber qué pasó, hermano. Saber qué pasó. Oiga esto. Luego vemos nosotros cómo él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero veamos la instrucción de Dios. Concluyo con esto. Lo primero que Dios va a hacer, ¿qué es? ¿Mandarte qué? Diga conmigo, ¿qué le va a mandar? Mensajero. Segundo paso que Dios da, ¿qué te va a mandar? Comida y bebida. Tercer paso, le dice el Señor, levántate, acciona. Es importante que apuntemos esos pasos, ¿no? Lo primero que Dios envía es un mensajero, comida, bebida. Tercero, levántate, acciona. Cuarto, cómetelo todo. Todo. Quinto, te espera largo camino. Y en ese paso quinto, ¿a dónde te quiero? En mi monte. Cuando llegues al monte, allá hablamos. Allá hablamos cara a cara. Mientras, voy a utilizar circunstancias. Cuando llega al monte, ¿qué pasó? Dios le habla y le está mostrando a Elías que no es el alboroto, no es la algarabía, no es lo espectacular de algo que Dios usa para hablarte. Te va a hablar como tú le entiendes. Silbo apacible, un sonido suave y delicado, como tú entiendes. Así te va a hablar. ¿Llevamos cuántos pasos? 6. ¿Y el séptimo qué? El séptimo viene la instrucción. En el séptimo paso Dios te va a instruir. ¿Para qué te llevo ahí? ¿Qué quieres que hagas? Así es como Dios habla. No según lo que digo yo. Lo hemos sacado todo de la Biblia. Usted puede ir a su casa y leer el capítulo 19, del verso 1 al verso 18, y ahí se va a dar cuenta de los 7 pasos que hay.
Dios te quiere hablar y luego te va a sorprender. Cuando tú hagas lo que Dios te manda hacer, Él te va a tener una sorpresa, que sería el octavo, ¿verdad? ¿Y sabe qué significa 7 pasos? Es el número perfecto de Dios. Pero la sorpresa número 8 es un reinicio, porque el 8 significa un reinicio. Eso es lo que significa el número 8. O sea, Dios le trajo una sorpresa a Elías que no se esperaba. ¿Cuál fue? Se lo llevó. Ahora, ¿por qué se lo llevó? Porque eso era lo que él quería. Eso es lo que Dios quería. Era lo que Elías quería. No, Elías ni se imaginaba. O sea que Dios va a sorprenderte con un premio. ¿Cuál será ese premio? Eso pregúntaselo a Él. Eso es entre tú y Dios. Para eso Dios te quiere hablar. ¿Por qué te quiere hablar Dios? Te quiere bendecir. Pero mientras, va a permitir ataques. Jezabel lo atacó. Pero como Elías, mire, Elías podía ser así como somos nosotros. Reclamando, diciendo un montón de cosas. Pero una cosa tenía Elías. Obedecía, hermano. Por lo menos obedecía hasta donde entendía, ¿no? Dice amén a eso. Y la base que le digo hasta donde entendía, porque no salió de la cueva. O sea, no hizo todo al pie de la letra. Pero cuando Dios le habló de esa forma, le obedeció. Por eso pidámosle a Dios que nos dé obediencia. Diga conmigo obediencia. El Señor dijo, sacrificios no quiero. Sacrificios de corderos, de ovejas. No quiero. ¿Qué dijo? Obediencia. Obediencia quiero. ¿Y eso que nos cuesta más? Por eso es que fue lo último que le pidió a Elías, fue su obediencia. Y luego lo premió. Oramos. Le pedimos a Dios que nos ayude. Póngase de pie, cierre sus ojos y digámosle, Señor, te damos gracias por esta hora. Tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra es clara, tu palabra es muy evidente, Señor, a lo que tú quieres transmitirnos.